se había olvidado. Muy bien, ya vimos el paso 1, que básicamente es calcular las componentes rectangulares en el eje X y en el eje Y. Muy bien, ahora el paso 2 es que con todas las componentes ya calculadas las vamos a ordenar en un cuadro de resumen. Ahora, estos totales los tenemos que sumar tal y como vienen con su signo. Por ejemplo, puedo poner yo más 19 más 7.5 menos 11.31 menos 9.53 más 0. Eso nos da un total de 5.66. ¿Sí? Entonces, estos valores que están con signo menos, obviamente se van a restar, ¿verdad? Ahora, veamos en el otro extremo. 0 más 12.99 más 11.31 menos 5.50 menos 12. Y me queda 6.8, que es este 6.8. El signo que me quede acá es el signo que voy a anotar acá también. Acá en este caso los dos me quedaron positivos. X y Y. Eso quiere decir que al quedarme los dos positivos, ¿en qué cuadrante van a estar si tengo los valores de X y los valores de Y positivos? ¿En qué cuadrante creen ustedes que va a estar la resultante? En el primer Profe, en cuadrante. positivo. ¿Qué mandó? Profe, en un cuadrante positivo porque no hay ninguno negativo. Van a quedar en el cuadrante 1, ¿sí? Porque en el cuadrante 1 es donde los dos valores son positivos, porque la X en el cuadrante 1 es positiva y también la Y es positiva. Entonces, estos valores solo pueden estar en el cuadrante 1. Muy bien, el paso número 3, Profe, disculpe una pregunta. ¿sí? Profe, para la tarea también tenemos que generar el cuadro de resumen. No, para la tarea que entregaron esta semana, solo tenían que calcular las componentes. Esta O semana, también gracias, profe. esta semana eh, hay una nueva tarea donde sí tienen que calcular componentes, cuadro de resumen y el vector resultante. Ahora, ¿cómo se calcula ese vector resultante? Paso número 3. Los totales de la tabla anterior se operan mediante teorema de Pitágoras para obtener la resultante y posteriormente vamos a obtener el ángulo. Muy bien, entonces, la fórmula del teorema de Pitágoras es vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado. En este caso, componente 1 al cuadrado más componente 2. Quiero que se den cuenta acá, este 5.66 va a ser mi componente 1 y el 6.80, o sea, el valor de Y, de la componente Y, va a ser mi componente 2. Muy bien, entonces yo voy a colocar acá el componente 1, 5.66 elevado al cuadrado más 6.8 elevado al cuadrado. Aquí no hay teorema del coseno ni nada por el estilo, solo es teorema de Pitágoras. Si se dan cuenta, solo estoy usando los valores del cuadro de resumen. Hago estos resultados y me queda 78.27. Resolvamos acá en la calculadora. Muy bien. 5.66 al cuadrado más 6.8 al cuadrado, perdón. Siempre que trabajen esta parte, utilicen más aún cuando sea signo negativo, que el signo negativo quede dentro de los paréntesis y al cerrar paréntesis elevan, porque si no elevan, entre paréntesis, cuando hay un signo menos, les va a tirar el resultado negativo. Entonces, hay que indicarle a la calculadora que queremos que ese signo negativo también lo opere para que menos y menos lo pase a más cuando tengamos signos negativos y hagamos este teorema. Muy bien. Entonces, vamos acá. Le damos igual y me queda 78.27, que es esto que está acá.
Aquí todavía no he operado la raíz cuadrada, entonces presiono raíz de la respuesta anterior. Le damos igual y me queda 8.87 unidades en este caso, o bueno, newtons está trabajando este ejemplo, entonces es 8.85. Acá me aproxima porque tengo 7. Como el 7 es mayor que el 5, me aproxima el siguiente número. 8.85 newtons. Para calcular el ángulo, ya saben que es el vector 2 dividido el vector 1. En este caso vamos a hablar de componente. La componente 1, la componente 2, que es este, dividido la componente 1. Eso quiere decir que voy a agarrar este 6.8 y ese va a ser mi numerador. Y este 5.66 va a ser mi denominador. Acá es tangente del ángulo, ¿sí? Entonces vamos a resolver esto que es 6.8, o sea, la componente de y dividido en la componente de x, 5.66. Me da 1.2014, que es esto que está acá, ¿sí? Que es lo mismo. Ahora, yo presiono Shift, tangente a la -1, porque este tangente pasa al otro lado como tangente a la -1 de 1.2014. Voy a copiar aquí la respuesta con ANS y me queda 50.27. 50.14 está acá. Bueno, presiono las comitas que están acá, ya saben ustedes. Y me queda 50.1339. Acá pues me aproxima a minutos nada más. Estos 39, en el caso de los segundos, recuérdense que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, si es mayor de 30 segundos, puedo aproximar al minuto siguiente. Como tiene 39 segundos, yo lo puedo aproximar a 14 minutos. Sí, ahora si ustedes quieren dejar su respuesta 50 grados, 13 minutos, 39 segundos, está bien, no hay ningún problema. ¿Está claro hasta ahí? Vamos por el paso número 3. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, profe. Muy bien. Pasemos al último paso. Finalmente graficamos y dejamos identificado nuestro vector resultante. Muy bien. Nuestro vector resultante va a ser, si venimos acá atrás, ya sabemos que mide 8.85 newtons. Esa es su magnitud, pero el vector tiene que tener una dirección y un sentido. Entonces, la dirección la va a dar el ángulo, ¿sí? Esta es la dirección. 50 grados, 14 minutos. ¿En qué sentido? O sea, va hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda. Eso lo voy a ver en este cuadro. Si el valor en X es positivo y el valor en Y es positivo, voy a estar ubicado en el primer cuadrante. Si el valor acá fuera negativo y acá positivo, voy a estar en el cuadrante 2. Si el valor acá es negativo en X y negativo en Y, voy a estar en el cuadrante número 3. Y finalmente, si el valor acá en X es positivo y el valor acá es negativo, voy a estar en el cuadrante número 4. Ahí voy a conocer yo el sentido. Al tener eso, como en este caso, los dos valores son positivos, sé que estoy en el cuadrante 1, entonces acá se grafica en el cuadrante 1. 5.66, 6.80 de altura, y yo grafico mi resultante que es de 8.85 a un ángulo alfa de 50 grados, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer finalmente. ¿Dudas hasta acá? Muy bien, si no hay dudas, pasamos a resolver la tarea de la semana pasada para que ustedes vean cómo les quedaba. La tarea de la semana pasada era esta, ¿sí? Había un vector A, un vector B, un vector C, un vector D y un vector E. Algunos me dejaron en blanco el vector C, no sé qué les pasó. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a hallar las componentes rectangulares de cada uno. Por ejemplo, vamos con el primero. Vamos a empezar con el vector A. Ustedes ya saben que AX es igual
que 20 unidades por, si voy a calcular en X, ¿qué función es? ¿Seno o es coseno? Coseno, profe. Coseno del ángulo. El ángulo acá es 45 grados. Muy bien. Voy a anotar la respuesta aquí a la par. La voy a hacer en la calculadora. 20 coseno de 45. 14.14. Estas son unidades, ¿sí? En este caso estamos trabajando unidades. Bueno, ahora la de Y. Otra vez, la magnitud que es de 20. Acá, como estoy trabajando en la componente Y, vamos a trabajar con el seno de 45. Que como estamos trabajando a 45 grados, nos va a dar el mismo resultado. En este caso sería 20 por el seno de 45. Si se acuerdan de su curso de geometría analítica en matemática, pues creo que no hay mucho problema con esto. Me da 14.14 unidades. Ahora, la pregunta. Estos valores, les pregunto, hacia acá tenemos menos X, hacia acá tenemos más X, acá tenemos Y positivo y acá Y negativo. Este vector A, su componente X, ¿es negativa o es positiva? Es negativo. Sí, porque va hacia allá, ¿verdad? Entonces va hacia X Profe, negativo. profe, no, lo que no entiendo yo de los signos, profe, cuando cambian y cuando más en el cuadro, cuando sería positivo o negativo, no sé cómo se hace eso, o cómo es cuando se pasa en negativo o positivo. Va a depender de la dirección del vector. Por ejemplo, acá estoy explicando estos dos. Veamos este vector A, que es el que estamos trabajando. Voy a hacer un poquito más chiquita la imagen. Voy a colocar aquí unas referencias. Esto es más, bueno, le voy a poner Y positivo. Hacia este lado vamos a tener X positivo. Hacia este otro lado vamos a tener X negativo. Y aquí abajo tenemos Y negativo. ¿Sí? Entonces, la pregunta acá es, este vector, voy a poner esto al centro. Este vector que está acá, ¿hacia qué dirección va? O sea, si se da cuenta, va en dos direcciones. O sea, va hacia Y positivo, pero también va hacia X negativo. ¿Es correcto? Sí, profe. Porque lleva esta dirección, ¿sí? Entonces, como lleva esta dirección, yo sé que X, mi resultado en X es negativo. Entonces, yo debo de colocar acá un menos, perdón. ¿Sí? Debo de colocar aquí un menos porque el componente en X es negativo, va hacia la izquierda. Ahora, Y, como va hacia arriba, va hacia permítanme. Creo que se mira un cuadrito negro, ahí está. Va hacia, Y está positivo, ¿verdad? Porque el vector va hacia arriba también. Entonces, a este le dejo su signo positivo. Si quieren, se lo pueden escribir y si no, no hay problema. Se sobreentiende que cuando no tiene signo es positivo. Ahora, calculemos, voy a correr esto más a la derecha para que no nos afecte. Calculemos el vector B. B de X es igual a, ¿cuál es la magnitud? 13, ¿no? Sí, Ajá. Cuando trabajemos componente X, siempre coseno, y ahí nos está dando que son 37 grados. ¿Sí?
Ahora, para la componente y, pues solo voy a cambiar aquí y, 13 por seno de 37 y voy a resolver aquí rapidito. 13 seno de 37 nos da 10.38. Y 13 seno de 37 nos da 7.82. ¿Qué signos tiene? Veamos este vector, perdón. Veamos este vector. ¿Hacia qué direcciones está? Tiene una componente en X que está apuntando hacia el lado positivo. Y tiene una componente en Y, o sea, tiene una altura que está apuntando hacia Y positivo. Entonces, los signos de estos dos vectores se quedan, de estas dos componentes, o vectores o componentes vectores, se va a quedar como positivo, ¿sí? Recuérdense que las componentes también se pueden graficar como vectores. Muy bien, vamos con el vector C. C de X es igual. En la teoría nos decía que cuando veamos un ángulo sobre alguno de los ejes, es obvio que una de las componentes va a ser 0 y la otra va a ser la misma magnitud. En este caso va a ser 10, pero lo vamos a operar para demostrar. 10 por coseno. ¿Qué ángulo tiene? Como está sobre la horizontal, tiene un ángulo de 0. No tiene ninguna altitud. Profe, pero es que ahí está a 180 grados. Bueno, si ustedes le ponen 180 grados, les va a dar igual lo mismo. No hay ningún problema. Y la componente en Y. Pero recuérdense que cuando, dependiendo de dónde está el vector, nosotros podemos calcular el ángulo de X hacia arriba. Pero ¿y aquí qué ángulo hay de X hacia arriba o de X hacia abajo? No hay ninguno. Entonces el ángulo es 0. Profe, disculpe una duda. Ujú. Profe, ¿qué pasaría si, como para dividir el cuadrante, son 90 grados? Entonces, como A no tiene su grado, por decirlo así, no indica los grados que tiene. Y si en la tarea pusimos 45 del vector A y 45 del vector C, puesto que se ve como si se estuvieran dividiendo, como la línea pasa a la mitad, se Ah, puede entender de que 45 y 45 son los dos. a este sí. Fíjense que acá no habría que tener esa confusión porque obviamente sabemos que el vector está sobre la horizontal. Entonces, si no tiene ni una elevación ni una dirección hacia abajo, se sobreentiende que no tiene ángulo. ¿Sí? Recuérdense que ahorita dijimos que los ángulos siempre los íbamos a medir de X hacia arriba o de X negativo hacia arriba o de X positivo hacia abajo o de X negativo hacia abajo. ¿Sí? Si hay un vector sobre la horizontal, evidentemente no tiene un ángulo. Ahora, si el vector está sobre la vertical, acá va a tener 90 grados. Al igual que si está del centro hacia abajo. Aquí hay 90 grados de la horizontal, porque estoy midiendo los ángulos de aquí hacia acá. Entonces, hasta acá hay 90 grados. Si yo mido de acá hacia acá, igual hay 90 grados. Pero si el vector está de acá para acá, igual, ahí hay 0 grados, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, si cometieron ese error, es probable que tengan un puntito menos en la tarea, pero en la siguiente tarea, pues ya pueden corregir ustedes esas expresiones, ¿correcto? Oh, Entonces, gracias, profe. si ven vectores sobre la horizontal, el ángulo es 0. Si ven vectores sobre la vertical, sobre esta es 90 grados y hacia abajo también hay 90 grados, o sea, midiendo siempre del X para Y. Aquí hay 90 grados. O si medimos de acá para acá, 90 grados. ¿Verdad? Entonces queda así. Muy bien, resolvamos esto en la calculadora rapidito. 10 coseno de 0 me da 10. ¿Por qué me da 10? Porque como no tiene elevación, su componente X va a ser la misma distancia que tiene el vector, o sea, 10 unidades. Yo sé que muchos lo hicieron en su calculadora y les quedó 10. Y probablemente calcularon también 10 seno de
0 y les quedó 0, ¿verdad? El 0 no, en este caso no nos afecta el signo, porque como el 0 al operarlo no, no nos va a generar ningún valor. Entonces, ahora, este 10 que está acá, les pregunto, ¿su componente X es negativa o es positiva? Negativo, profe. Negativa, profe. Negativa, es correcto. Entonces, tenemos signo negativo. Perdonen ahí. Una operación. Ahí está. Menos 10. El 0 pues se queda así como está. Ahora vamos con el vector C, con el vector D. De X es igual a, su magnitud es de 12 unidades. Su ángulo es de 25 grados. 12 unidades por coseno de 25. Y vamos a escribir el otro de una vez acá abajo. 12 por el seno de 25 grados. Solo voy a agregar unas celditas más abajo para tener espacio. Voy a agregar unas celdas más. Por favor, espacio aquí abajo. Otra clase ahí abajo, entonces. Sí. Entonces, permítanme sobre esto. Terminemos esta tarea entonces. D es igual a 12 por coseno de 25, les quedó 10.87. Si alguien escribió 10.88, muy bien, porque hay que aproximar 10.88. El siguiente era 12 por el seno de 25, 5.07. 5.07. Los signos, les pregunto, del vector D. Este vector va de al centro hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces va en dirección a menos X y en dirección a menos Y. Entonces, ¿qué signos llevan sus componentes? Componente en X. ¿Sí? Juan Ordóñez, ¿habló? Sería negativo, profe. Negativo. ¿Los dos o solo uno? Los dos, profe. Los dos, ¿verdad? Es correcto. Porque están, sus componentes es X hacia X negativo y su componente Y es hacia Y negativo. Entonces, así colocamos los signos. Y finalmente vamos a calcular las componentes, aquí perdonen, es de Y. Vamos a calcular las componentes de el vector E. Entonces, E sub X es igual a 18 por el coseno del ángulo. El ángulo es 60 grados. Calculamos la otra componente que es E sub Y, 18 por el seno de 60 grados. Operamos en nuestra calculadora 18 por el coseno de 60 nos da 9. Y 18 por el seno de 60 nos queda 15.58. Lo puedo escribir como 15.59. ¿Sí? Porque el siguiente decimal es 8. Muy bien. ¿Qué signos tiene?
Este vector está partiendo del centro hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, como va hacia la derecha, va hacia X positivo. Y si va hacia abajo, va hacia Y negativo. Entonces, la componente X, signo positivo o signo negativo. Positivo, profe. Muy bien. ¿Y la componente Y? Negativo. Negativo. Muy bien. Ahí está. Ahora hago mi cuadro de resumen. Escribo vector en X y en Y. ¿Sí? Escribo vector A, vector B, vector C, vector D, vector E. Y anoto los resultados de los vectores. El vector A me dio menos 14.14 en el X y 14.14 en el Y. Entonces, menos 14.14 en X y 14.14 en Y. El vector B, 10.38 y 7.82. 10.38 y 7.82. El vector C, menos 10 y 0. El vector en D, menos 10.88 menos 5.07. Y el último, 9 en X y menos 15.59. Ahora, tengo que sumar todos estos. Yo lo voy a hacer aquí con autosuma para que se me haga más rápido. Perdón, tengo que seleccionar. O sea, lo que hice ahí fue sumar todo. ¿Sí? Este valor me lo sumó automáticamente aquí el Excel. Me ahorra un poquito de trabajo. Y voy a darle autosuma a la otra columna. O sea, me va a sumar todos estos datos con su signo. Me da 1.3. Ahora, estos son las nuevas coordenadas del vector resultante. Me está diciendo 15 menos 15.64 y 1.3. ¿Sí? Eso quiere decir que en X va a ser menos 15, o sea, menos 15.64 quiere decir que va hacia el X negativo y el 1.3 va hacia el Y positivo. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Profe, a mí me salió, o sea, diferente resultado. A mí me tiró 54.39, no sé por qué. ¿Operó con los signos? No, yo solo lo sumé, profe. Ah, bueno, es que tiene que llevar los signos. Entonces, ahí puede corregir eso. Ahora, con estos datos vamos a hacer teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras ya sabemos que es la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo. Entonces yo voy a operarlo acá en la calculadora. Raíz cuadrada, abro paréntesis otra vez, menos 15.64, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, Profe, disculpe, más, ajá, ¿puede repetir, profe? Lo que pasa es que se me fue la señal. bueno, No vi cómo empezó. para calcular el vector resultante vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que la fórmula es raíz cuadrada, ya anoté aquí la raíz cuadrada, abrimos paréntesis otra vez, colocamos la componente X, o sea, el resultado que es este que está acá, 15.64, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, ¿sí? Luego le doy más, abro paréntesis, escribo el otro resultado, que es 1.3, cierro paréntesis, elevo al cuadrado y finalmente cierro paréntesis. Le doy igual y me da 15.69. Ese es el vector resultante. Entonces, la resultante es igual a 15.69
unidades. Ahora, el ángulo. El ángulo, pues ustedes ya saben, en las guías está la fórmula que es vector 2 dividido vector 1. En este caso nos vamos a ir con valor absoluto. Entonces, lo voy a resolver acá. Vector 2 sería 1.3 dividido 15.64. Aquí no lo meto con signo, ¿sí? Me voy con valor absoluto. Me da 0.083. A esto hay que sacarle tangente a la menos 1 de la respuesta y nos queda 4.75. Entonces, el ángulo alfa, vamos a poner aquí ángulo, ángulo es igual a, le vamos a presionar las comitas, 4:45, 4 minutos con 45, 4 grados, perdón, y 45 minutos. Ahora, para graficar esto, esta dirección que está acá, este 4:45, les pregunto, estos 15 van a ir en dirección hacia la izquierda, ¿sí? En dirección hacia la izquierda y hacia arriba, porque este me está diciendo que va a ser hacia la izquierda y este hacia arriba, ¿sí? Entonces, la resultante yo la voy a calcular en el cuadrante 2 con un ángulo de 4:45. Eso quiere decir que voy a empezar a medir de X hacia arriba, o sea, lo voy a graficar, mi resultante va a quedar hacia acá a 4.45. Es un pedacito lo que hay que subir acá. Y graficamos acá. Por cuestiones de tiempo ya no hago yo la gráfica, pero les tiene que quedar más o menos así. En la tarea son 3 vectores por cada ejercicio. Y pues si tienen dudas las vemos en las siguientes 2 clases presenciales. Recuérdense que hay cambio de horario, entonces nos vemos la próxima semana. Profe, en la guía que entregamos esta semana sí tenemos que hacer el cuadro de resumen, Sí, ¿verdad? sí tienen que hacer el cuadro de resumen, por favor. Solo el cuadro sería, ¿verdad? Y la gráfica del resultante nada más.